The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos a otro Fin de Político. Este es el episodio 38 de este programa llamado Fin de Político y este episodio se titula El financiamiento interino. Daniel Lara Farías, bienvenido. Muchas gracias, Neomar. ¿Hay financiamiento para el gobierno interino? Bueno, ¿Por dónde le entra el agua al coco? ¿Dónde están los reales? Ese es un buen tema para comenzar, Daniel. Hay que aclarar muchas cosas, ¿no? Porque dado que el reconocimiento de Guaidó y de su gobierno viene dado fundamentalmente a través de un criterio, de un argumento de legitimidad de afuera hacia adentro, es decir, son los países, los actores internacionales, los estados nacionales de esa comunidad internacional, los que dicen reconocer a Juan Guaidó y fundamentalmente dentro de ese elenco Estados Unidos. Hay muchas cosas que se dicen con respecto a la ayuda económica, el financiamiento que pueden haber prestado estos países al gobierno de transición de Juan Guaidó. Y te voy a tomar un ejemplo, una cosa que he revisado con detenimiento a propósito de las ayudas que extienden los Estados Unidos y su gobierno al gobierno interino de Juan Guaidó. El caso de la USAID. Como ustedes saben, la USAID es un mecanismo, un organismo que tiene más de 60 años funcionando en el mundo y que pretende financiar causas a propósito de lo que ellos dicen es la defensa de la democracia en términos genéricos, ¿no? Bueno, hay desde hace un buen rato muchos rumores sobre el tema de la ayuda internacional que podría haber estado captando Guaidó, específicamente de la USAID. En la USAID, Daniel, hay una página que te echan todo el cuento completo del caso Venezuela y del caso Guaidó. Una página oficial, me refiero, de la USAID. ¿Qué aclaran ellos de entrada? Que Juan Guaidó, los diputados de la Asamblea Nacional y el gobierno de transición, es decir, los ministros que él nombre, los embajadores que él nombre, no manejan directamente recursos de la USAID. Eso es lo que dice la USAID. La USAID eso lo dice por una parte y por la otra le pone números a la ayuda, porque efectivamente sí han dado ayuda y no es cualquier cosa. Se estima que desde 2017, Daniel, hasta la fecha, es decir, hasta cierre del 2019, que fue cuando se hizo esta declaración, se hizo una declaración incluso conjunta entre la USAID y, porque además se firmó un acuerdo de compromiso y todo lo demás donde tuvo Carlos Vecchio. Se estima que la USAID había dado entre 2017 y finales de 2019 $654 millones para el caso de la crisis venezolana. Es decir, para el caso de tratar de buscar una solución al régimen de Maduro. Luego en ese camino apareció, por supuesto, Juan Guaidó en el año 2019 y toda la juramentación de Guaidó como presidente interino y, por supuesto, una cantidad de cosas asociadas. Pero me quedo con eso, Daniel. La USAID dice, nosotros no financiamos directamente a Juan Guaidó. Pero entonces, ¿a quién financian? ¿Cómo financian? Dos métodos. La USAID dice, nosotros hacemos ayuda a lo interno de Venezuela y a lo externo de Venezuela. De hecho, la ayuda que hacen a lo externo es más cuantiosa que la que hacen a lo interno. Ellos tienen los números allí de cuánto es. Creo que son más de 400 millones que han dado fuera de Venezuela para atender lo que ellos suponen, en principio, además, una crisis migratoria del caso venezolano. Entonces, ellos le dan plata, por ejemplo, a organismos internacionales y a gobiernos de otros países para atender a los refugiados. Y esto es salud, atención mínima, educación, incluso cuando... Esto es lo que ha dado el USAID afuera. Eso es lo que ellos dicen que redirigen. En algunos casos, inclusive, no se lo han dado ni siquiera a los gobiernos de esos países, sino que se lo han dado a organizaciones internacionales de reconocido prestigio para ser ejecutadas en esos países. Bueno, qué buena esa corrección, porque creo que yo estoy añadiéndolo a los gobiernos. Yo creo que ellos no le dan plata, porque si no se la dan a Guaidó, menos se la van a dar a los gobiernos afuera tampoco, ¿no? Entonces, países normalmente es dinero destinado a, más no necesariamente, atención, porque podría ser alguna agencia gubernamental, yo no lo sé, pero no necesariamente una agencia internacional, porque los mecanismos de cooperación internacional normalmente tienen distintas vías, porque tú no puedes destinar en los mecanismos, cuando se habla de la cooperación internacional, número uno, tiene que haber mecanismos de verificación del uso de ese dinero, porque la burocracia de los Estados Unidos, que mucha gente como toda burocracia, le tiene tirria y tal, pero ellos tienen unos mecanismos de verificación porque ese es dinero público, ese es dinero de los contribuyentes, y ese dinero tiene que estar plenamente justificado y tiene que, además de eso, que es algo muy importante que lamentablemente en Venezuela y en Latinoamérica siempre se deja de lado, Neomar, que es el tema del control de gestión. Y eso en todos los mecanismos de financiamiento de proyectos con dinero internacional es algo sumamente importante. Imagínate tú que hay hasta una metodología. O sea, yo recuerdo en determinado momento cuando empezaron estas cosas en Venezuela,
que yo de alguna manera, junto a varias personas en aquel momento, queríamos hacer algo, o sea, buscar hacer algo fuera del tema partidista, por atender problemas particulares. Yo recuerdo que, por cierto, los vi en estos días en una lista que salió por allí y lo lamenté, en la famosa lista publicada por Alec Boyd, donde habla de un dinero o de dineros destinados a organizaciones venezolanas que, según entiendo, al final no se ejecutó o no, o bueno, o quién sabe qué. Era un proyecto no ejecutado. Ahí aparecía una organización llamada CESAP, que es el Centro de Apoyo o Centro Social de Acción Popular. Centro de Acción Social, creo que algo así. Sí, esa es una organización que ha estado siempre muy cercana a los copellanos, ¿no? A la democracia cristiana venezolana, en el tema jesuita, estas cosas de acción y de organización. No es una organización partidista, pero ha estado siempre muy cercano. Y esta gente, yo recuerdo que yo tenía junto a otras personas la idea de que era mucho mejor que la actuación partidista buscar desde las comunidades organizar cuáles eran fue una idea que tuvimos varios, cuáles son los problemas de una comunidad, y que la comunidad buscara hacer los proyectos y presentar los proyectos, y que a través de las alcaldías, a través de las gobernaciones, las organizaciones internacionales pudiesen financiar esos proyectos, pero que surgieran de las propias comunidades. Pero entonces ahí es donde entra el gran problema, que por cierto lo tuvieron con los consejos comunales y todas estas cosas, porque yo he estado en junta de condominio, asociación de vecinos, en consejos comunales, en consejos de planificación local, yo he estado en todo eso, porque yo lo que más he hecho ha sido trabajo comunitario. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú le vas a pedir plata a un organismo internacional, no es ni siquiera que tienes que entregar un proyecto, que ya es bastante. No, que es más allá, es que el proyecto tiene que tener una metodología, hay una metodología para hacer ese proyecto. Eso no es un proyecto de investigación, eso no es un proyecto de tesis de grado, eso no es un proyecto de tesis doctoral. Y el mecanismo más utilizado en aquel entonces, no sé cómo es ahora, seguramente alguna persona que esté viendo esto o podría decir, ¿no? Era una metodología que se llamaba el marco lógico para la elaboración de proyectos de cooperación internacional. Ese marco lógico te establecía cómo tú, inclusive el lenguaje que ibas a utilizar, la conjugación de los verbos que ibas a utilizar. O sea, tú tenías que hablar como si ya estabas ejecutando el proyecto, y tenías que hablar de la solución, o sea, no del problema, sino que tú tenías que decir, construimos o construcción de 5 comedores escolares en la zona tal, y entonces allí tú tenías que desglosar qué tiene el comedor, tenías que decir hasta la última cucharilla que tenías con el precio. Hecho concreto. Por supuesto, para tú llegar a una cosa final y poder decir esto es lo que cuesta y esto es lo que necesitamos. Y eso está desglosado. De forma tal de que cuando tú presentas el proyecto, podría ocurrir que un organismo internacional vea que tú tienes un proyecto para mejoras en el tema por ejemplo, de que lo que quieres lograr tú es que en una comunidad los niños que van a la escuela, los niños que están escolarizados, coman, tengan las 3 comidas garantizadas, y que tengan sus útiles escolares, ¿verdad? Y que las escuelas estén en condiciones, y para que estén en condiciones que los maestros cobren y también coman. Entonces tú has decidido hacer bibliotecas, has decidido comprar pupitres, has decidido comprar los útiles, has decidido tener comedores. Puede llegar, tú tienes ese proyecto. ¿Cuál es el proyecto final? Que los niños tengan, ¿verdad? Los niños escolarizados, que los niños estén escolarizados, que coman y que tengan los útiles y tengan maestros, o sea, que tengan la educación. Cuando tú llegas a eso, Neomar, finalmente, y eso es lo que hace la UCE y otras organizaciones, tú presentas el proyecto y de repente aparece una organización que financia el tema alimenticio, la FAO. Y la FAO únicamente te va a financiar la parte de los comedores. Pero la parte de los útiles te lo financia otra ONG. Por ejemplo, el dividendo voluntario para la comunidad te financia la compra de los útiles. Y así, eso se desglosa. Entonces yo no sé si en Venezuela ahorita, yo creo que no.
Ninguna organización ha podido presentar eso porque ninguna organización, salvo el CESAP, que la vi por allí, tiene la experiencia para esas cosas. Ok, fíjate, yo te estaba diciendo lo del USAID, que tiene parte del financiamiento que ellos ya dicen que extendieron, se lo dieron a actores externos a Venezuela. Entonces ya te explicaba lo de países que están atendiendo la crisis de refugiados que implica Venezuela, la crisis humanitaria de la migración. Otra parte que es menor de esos 654 millones que ya dieron hasta finales del año pasado, eso debe seguir contando, es para ayuda interior. Y ahí es donde empieza un poco la cosa gelatinosa, porque ellos dicen, nosotros no damos dinero al gobierno de Juan Guaidó, pero entonces sí dicen que dentro del financiamiento que han dado, tienen programas de cooperación o de formación de la Asamblea Nacional. Entonces allí probablemente haya, yo no estoy diciendo que a los diputados les llegue un sueldo por vía USAID, pero probablemente, y yo por lo que he visto con viajes que se dan, se llevan a los diputados a hacer algunos viajes que se supone son para que se les abra el entendimiento, para que entiendan cómo son las cosas. Ese tipo de cosas son las que programas como estos persiguen, ¿no? Sin embargo, me quedo con eso, ¿no? De no hemos dado dinero, porque un poco con lo que tú estabas refiriendo de la lista, bueno, y el dinero que dan dentro de Venezuela, sobre todo es destinado a organismos como el que tú estás diciendo. ONGs, ellos dicen, sí, le damos plata a ONG, medios de comunicación, yo no sé, bueno, estamos esperando aquí ayuda del UCED, dan para la comunicación libre, formación, para ese tipo de cosas. Ellos apoyan ese tipo de cosas. No es que le van a inyectar plata, por ejemplo, un partido político, descaradamente no lo pueden hacer. Pero eso que tú acabas de decir es importante aclararlo. Eso de los medios de comunicación. Porque no es cualquier medio de comunicación que puede recibir dinero. O sea, ¿cómo no? Yo, por ejemplo, pudiese decir, para explicarlo, o sea, ¿a qué se refiere esto? No es que le pandan plata a un medio de comunicación para que ese medio de comunicación tenga una línea editorial y no. Es que tiene que haber, y yo quisiera, porque es que este tema yo veo que la forma como se maneja, y yo siento que hay mucha gente que como no lo conoce, no termina entendiendo. Por eso es que yo dudo muchísimo que se le haya dado dinero a algunas organizaciones venezolanas porque no tienen cómo la metodología hacer, para empezar. Nunca lo han hecho. Ellos lo normal, hay unos pocos, y que yo lo sé, que tienen el conocimiento y entonces no lo comparten, porque ellos se han quedado con una cosa que es un negocio para ellos, de saber, porque la información es un poder, de saber cómo se aplica para estas cosas. Y hay muchísimos medios de comunicación en Venezuela financiados con dinero internacional, de organizaciones privadas, muchas de ellas, por cierto. Soros, el denostado Soros, Open Society, tiene varias organizaciones y varios medios de comunicación financiados en Venezuela, con dinero de esa organización. Entonces, pero, ¿qué ocurre con todo esto? Por ejemplo, usted le presenta a la USAID un proyecto de periodistas venezolanos en el exilio. Usted tiene un grupo de periodistas venezolanos en el exilio que quieren seguir informando desde fuera de Venezuela para romper todos los riesgos que hay dentro de Venezuela para ejercer el periodismo. Estos periodistas en el exilio van a estar haciendo su labor y en función de eso usted crea un proyecto y dice, mira, aquí está esta organización, ¿verdad? Y esta organización se llama, ¿verdad? O esta empresa o esta organización no gubernamental o sin fines de lucro se llama Periodistas en el Exilio. Y nosotros tenemos este número de personas y necesitamos comprar estos equipos. Necesitamos financiar el internet con el cual ellos van a transmitir. Necesitamos además que ellos tengan un estipendio, un salario, porque ellos van a trabajar con esto. Y eso nos cuesta a nosotros tanto al año. Y de repente te lo aprueban y te lo dan, de repente nosotros lo aprueban ellos, te lo aprueba otro. Eso podría ocurrir. Pero eso no es que, no, mira, Radio Caracas está haciendo un trabajo bien chévere, dale unos reales. Eso no se maneja así. Y mucha gente cree que sí. Publicidad y no, mucha gente cree que es así y se han estrellado mucho. Mira, porque se nos va a ir el tiempo y no tenía muchas cosas que comentar. Fíjate, hablamos de financiamiento interino porque estamos hablando de un gobierno que no ha cuajado, que pretende cuajar, que es el gobierno de Juan Guaidó, pero que toda su legitimidad está atada, como decimos, a una situación especial, donde el señor es presidente de la Asamblea Nacional, es reelecto ahora de manera que se mantiene como presidente de la Asamblea Nacional, y eso deriva desde el punto de vista internacional un reconocimiento para con él y con lo que él representa. Eso deriva además en una situación en la que el mundo pretende ayudar al señor Guaidó a que consiga sus objetivos. Entonces estamos en una situación que es una coyuntura especial y eso deriva para la política y para, se supone, construir condiciones para que aquí se hagan las cosas
en financiamiento. Entonces uno dice, bueno, ya le explicamos lo de la USAID. La USAID dice, no damos dinero directo a Juan Guaidó. ¿Qué ocurre? Hay otras cosas que como el señor Guaidó es presidente y tiene la jefatura del Estado de manera interina en su poder, él tiene acceso, como por ejemplo, activos de la República que están en el exterior. Y esto ha sido discusión esta semana también, Daniel. Por ejemplo, el caso Citgo, el caso de fondos o de cuentas bancarias que están fuera del país, que se manejan a través o que se accede a ellas a través de fondos que tienen que pasar su aprobación o no por la Asamblea Nacional para determinadas cosas. Por ejemplo, un fondo que se discutió esta semana es el fondo de litigios que se ha construido. La gente que no sabe, este fondo tiene funcionando más o menos unos 3 o 4 meses. Este fondo se aprobó la primera vez, creo que fue en noviembre. En la sesión del 19 de noviembre del 2019. Muy bien, exactamente. En esa Yo sesión tengo anotado. se previó, muy bien, se previó que se iban a utilizar hasta $2 millones, ¿no? En un fondo. En la sesión, supuestamente, lo que pasa es que hay información cruzada. La gente de Primero Justicia dice que en esa sesión se autorizó la creación de un fondo y de una comisión técnica que iba a vigilar ese fondo y que de partida al fondo se le otorgaban el derecho de utilizar $3,5 millones del dinero que tiene PDVSA fuera del país. Y posteriormente el procurador especial, que supuestamente era el que estaba encargado de manejar ese dinero, ha indicado que en realidad lo que se había pedido era que se aprobara un monto máximo, que le habían dado nada más $2 millones, no $3,5 millones, y que nunca se aprobó el monto máximo que él estaba pidiendo, que fuese $20 millones. Es decir, que ni siquiera han sabido explicar bien cuánto dinero era, para qué era, ni de qué manera lo van a usar. Esta semana, ese fondo, que como tú has dicho, en sus inicios planteaba un monto de $3,5 millones, es un fondo. ¿Por qué se llama fondo de litigio? Porque es un fondo para pagar honorarios profesionales de abogados en el exterior, para que cabildeen, para que lleven a tribunales, para que, etcétera, la defensa de los intereses venezolanos. Por ejemplo, Citgo, ese es uno de los ejemplos paradigmáticos. Es un fondo para pagar abogados, repito. Esta semana en la Asamblea se discutió, no, mejor dicho, no se discutió, esa fue la queja de Primero Justicia. Se sometió a votación la ampliación del margen de ese fondo de 3,5, como tú has dicho, a 20 millones, que es lo que ha dicho también el procurador designado por Guaidó, el señor José Ignacio Hernández, ¿no? Bueno, eso generó que la fracción de Primero Justicia no votara a favor de esa ampliación. De hecho, no es que votaron en contra, se abstuvieron y pidieron que se diese una semana para discutir esto. Al final lo que queda es la votación aprobada, pero sin la bancada de Primero Justicia y sin la bancada 16J, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego esto genera una cascada donde Primero Justicia aclara que es que a ellos les parece que no ha habido transparencia en el manejo de los fondos. Sale bueno, dicen esto genera, te lo voy a decir porque lo vi cerquita, esto genera resquemores en el partido de gobierno, que en teoría es Voluntad Popular. Bueno, nos están diciendo ladrones. ¿Qué es esto? Pues nos están diciendo ladrones. Y entonces empieza un pugilato. Un toma y dame. Toma y dame. Y en medio de eso aparece José Ignacio Hernández y dice, mira, yo he hecho tierrita y no es que renuncie, yo pongo el cargo a la orden. Bueno, ¿cómo va a poner el cargo a la orden si él está designado por Guaidó? Si a Guaidó le da la gana, lo remueve sin que él ponga el cargo a la orden. Pero más o menos lo que está diciendo, y él luego dice, no, es que yo no lo iba a hacer público, es que han filtrado mi intención, que estaba en una carta privada a Guaidó, la filtraron, no sé quién la filtró. Pero bueno, el caso es que él dice que lo que le parece es que los partidos en este clima de no entendimiento, porque no estoy citándolo, estoy sintetizándolo, no han comprendido el tema del fondo y el tema de los recursos y tal, y entonces esto está generando una pugna y que en ganas de resolver la pugna, él prefiere apartarse, hacerse un lado. Bueno, Daniel, el caso es que todo este problema viene derivado, ya lo hemos comentado esta semana, por un tema que es los dolientes de la plata, Daniel. Los dolientes de la plata, el manejo de la plata, la creencia en los partidos, que es que como hay un botijo, porque así lo ven, de que si son 4 partidos hay un botijo que ellos ya están viendo que es de 20 millones, bueno, a razón de 4 le quedan 5 para cada uno. Entonces empiezan unos en esto. Es la impresión, lamentablemente, que uno se lleva. Yo no sé si es lo que tú te llevas de esto. Una especie de pugna de repartición, de que unos están y otros no están, y quizás no hay nada. Y quizás no hay algo nada. Peor. No, hay algo peor. Algo peor dentro de todo esto, que para mí me parece lo más trágico. Ese procurador especial que no debió haber aceptado ese cargo por los conflictos de intereses que posee con demandantes de la República, un señor que en toda su carrera de abogado ha estado siempre en la acera de enfrente de los intereses de la República, siempre del lado del demandante, nunca del lado del demandado. El señor
en medio de su amarga carta, en su amargura, que indica, número uno, en el encabezado ya desconoce a Juan Guaidó como presidente interino, lo llama presidente de la Asamblea Nacional, ya eso para mí es suficiente. Y al final, el señor le dice a Juan Guaidó que un gobierno debe tener gestión y para tener gestión debe tener presupuesto. Y si no tiene presupuesto ni tiene gestión, no es un gobierno. O sea, en pocas palabras le dijo, usted no tiene un gobierno. Eso es ficción. Eso es ficción. O sea, el señor en medio de su amargura, bueno, lanzó esa para la mesa. Yo lo que creo es que hay una cosa mucho más grave, que es que esta clase política que está intentando, dicen ellos, simulan ellos, desplazar el chavismo, no tiene conciencia de lo que significa un presupuesto nacional, ni tienen conciencia de lo que significa la gestión pública, porque no ha sido gobierno más allá de las pequeñas parcelitas de alcaldías y gobernaciones con presupuesto limitadísimo que han podido tener y que el chavismo les ha dejado durante estos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son gente que para empezar no tienen, que es otra cosa. Aquí hay una falta de visión de Estado, una falta de visión de conjunto que lo que da es ganas de llorar. Aquí hay unos tipos que no son fingiendo ser estadistas, el único que se han convertido es en estadísticas. Han entrado en la estadística de los politiqueros farsantes y que además de eso no entienden lo que es una gestión, pero es que ni siquiera saben. O sea, tú te das cuenta en el planteamiento que hacen de fondo esta gente de Primero Justicia. Yo lo leía, yo decía, pero esto está muy bien escrito. Pero ellos están pidiendo transparencia, Daniel. Eso está muy bien escrito, eso es una maravilla. Eso lo puedes pedir tú, eso lo puedo pedir yo, eso lo puede pedir un partido de la oposición recién instaurado. Eso no lo puede pedir quien es parte de la toma de decisiones para que lo que ellos están denunciando no ocurra. Ellos no pueden decir, no, es que imagínate qué horrible que no hay un contralor nombrado. ¿Y por qué no lo has nombrado? ¿Por qué no lo nombró Julio Borges? ¿Por qué no nombró Julio Borges durante el año que estuvo como presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, pues en ese año todavía, de acuerdo a la interpretación de ellos, argumental, era que como no les tocaba hacer gobierno, porque el presidente de la Asamblea Nacional no era jefe de Estado, entonces no hay que tomar contralor. Es mentira porque el contralor no lo nombra el presidente, porque el contralor la Asamblea. El contralor es un órgano de control administrativo y de uso de los recursos del erario de naturaleza independiente, que quien lo nombra es el Parlamento. Ellos pudieron haberlo nombrado en el mismo 2016 cuando asumieron y no lo hicieron. No lo hicieron. Sí, hay un tema, Daniel, es el del debate, ¿no? Yo he dicho, esto es un debate. No nombrar contralor, porque si lo nombras dentro de Venezuela no puede. Entonces, lo que uno surge como argumento es, bueno, pero lo puedes nombrar estando... si los recursos de lo que están hablando están afuera. Están fuera, porque las cuentas son, repetimos, el fondo de litigio nos lleva a que las cuentas que maneja Guaidó son cuentas de activos que están fuera de la República, están fuera de Venezuela, son cuentas en dólares que están afuera. Pero hay otro Entonces, hay que poner a alguien que esté fuera para que haya transparencia. Mira, hay otro detalle que se nos escapa y que muy poca gente, porque es que eso en realidad es un cargo que la gente a veces ni siquiera... Se ha hecho famoso el cargo últimamente por los ladrones que han pasado por ahí, que no hay un tesorero nacional. ¿Qué le corresponde hacer al tesorero? El tesorero nacional es el encargado de distribuir los recursos que el Consejo de Ministros aprueba en un presupuesto que ha sido a su vez aprobado por el Parlamento. Es decir, si el gobierno dice, aquí tenemos un presupuesto de 20 millones de dólares, por decir algo, y el Parlamento dice aprobado, a quien le corresponde, número uno, ese presupuesto, el gobierno lo aprobó en Consejo de Ministros, lo pasó al Parlamento, el Parlamento lo aprueba, le hace correcciones pero o no, pero al final lo aprueba. ¿Quién se encarga de agarrar ese dinero? El Banco Central es el que tiene el dinero. La tesorería es la que dispone. La tesorería le dice al Banco Central, de la cuenta del Estado en tales y tales, por favor distribuya tanto a tal ministerio, tanto al otro, tanto al otro. Así es, eso es lo que hace la Tesorería Nacional. Pero entonces no hay ni siquiera quien pague. O sea, es como que a ti te vayan a pagar el sueldo. Y cuando llegues a la taquilla no haya cajero. ¿Quién te paga el cheque? Bueno, pero es que yo creo que, fíjate, para ir redondeando y terminar el episodio, nosotros, bueno, por cierto, está un tema, el último tema, pero este lo vamos a abordar en detalle. Te voy a hacer la cuña de una vez, Daniel. Hay un tema que ha explotado al final de la semana, el Pan Am Post, con una fotografía del padre de Juan Guaidó, el señor Wilmer Guaidó, en la residencia, el castillo, que tiene Alejandro Betancur, bolichico de Derwick, en España. Esto a propósito, el escándalo
es más viejo, lo vamos a explicar en detalle en tu canal. Pero, Daniel, creo que el caso, con todo lo de los cargos que deben nombrar, con el manejo del presupuesto, tiene que ver es con un gran problema, y es la constitución real de un gobierno. Y yo creo que allí José Ignacio Hernández, no está perdiendo mucho la pista, no está diciendo tanto mentiras, ¿no? Eso de un gobierno tiene que tener ejecución y presupuesto. Quizá lo del presupuesto, bueno, sí, depende del presupuesto, porque él se estaba quejando cuantitativamente, que tenía que ser de 3 a 20, pero el tema es ejecución, y para tú ejecutar tú tienes que ser gobierno. Entonces ya estamos frente a una paradoja. Por eso es que yo digo siempre, lo digo sin menoscabo alguno de la integridad de Guaidó, ni de hacer bullying, ni nada de eso, de que no ha cuajado, es que efectivamente no puede hacer muchas cosas que podría hacer si fuese realmente presidente de la República dentro de Venezuela. Pero, lo que a mí me duele muchísimo es que, habiendo no cuajado todavía el gobierno de Guaidó, tú le veas el apetito tan voraz a una cantidad de bandidos de ayer y de hoy y de siempre, porque son como las melodías animadas de los Looney Tunes, ayer, hoy y siempre, estando allí como caimán en boca de caño. Nosotros nos tenemos que despedir dándole las gracias. ¿A quién? Mira, ¿tú sabes qué es esto? Esto se llama Macallan Amber. Pero Neomar, ya te lo tomaste. No, ya me lo tomé. Pero oye, pero contigo no se puede. Yo por lo menos lo traje, mira, yo lo traje enterito de sangre de toro, que es este maravilloso caldo. Me encanta. Esto es especial, este caldo, para unas buenas carnes o para una buena tabla de quesos y de embutidos. Este vino tinto es fenomenal. Sangre de toro, ¿no? Es mi favorito. ¿Es sangre de toro de verdad, Daniel? No sé. ¿Sientes sangre de toro? Bueno, yo me siento como un toro después que me lo tomo. Ah, bueno, está bien. Esto es cortesía de la gente que más sabe de vinos, rones, whiskies, turrones, chocolates. Vinostrum 58 en Instagram. Sígalos, por favor. Productos extraordinarios y de muy buena calidad. Nosotros nos vamos por esta semana. Les pedimos que por favor nos vean la semana próxima en el episodio 39. Suscríbanse a nuestras cuentas de Patreon. Si se suscriben a la cuenta de Daniel y a la mía, pueden ver tanto el Finde como la ñapa en Early Access, es decir, lo pueden ver antes que todo el mundo en YouTube. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/neoadolfo son nuestras cuentas. Suscríbanse al canal, vayan acá abajo a la descripción, al comentario destacado, ya tienen el enlace para ver la ñapa, que es la segunda parte de este programa, en el canal de Daniel, y por favor también difúndanlo en sus redes sociales. Sin mucho más que decir, hasta la próxima.